El mundo en el que vivimos tiene millones de años. Durante este tiempo han ocurrido numerosos eventos que han formado en gran medida el planeta tal como lo conocemos ahora. Estos eventos se pueden dividir en tres categorías: buenos, malos y terribles. A lo largo de la historia, algunos de ellos han sido modificados para adaptarse mejor al espíritu de su tiempo. A pesar de esto, la historia es algo que no puede cambiar. En este video, intentaremos contarles sobre los hechos históricos más alarmantes y auténticos descubiertos en los últimos años. Tal vez no todos ellos hayan sido importantes, pero todavía son capaces de causar preocupación en muchos de nosotros. Al entrar en cualquier iglesia antigua, se pueden notar los vitrales que decoran sus paredes. Los brillantes y coloridos vitrales encantan, ya que en el vidrio se pueden ver no solo diseños interesantes, sino también obras de arte, como La Última Cena de Leonardo da Vinci y otros eventos históricos de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hizo exactamente este vidrio? La mayoría de las imágenes se hicieron usando vitrales, una textura especial de vidrio que apareció en el siglo VI. En el año 1112, un monje alemán describió detalladamente en su diario el proceso de creación de vidrio brillante y hermoso. Su fabricación comienza con la adición de materiales como carbonato de potasio y arena, procesados a altas temperaturas. La estabilización del producto ocurre mediante la adición de óxidos metálicos, capaces de colorear el vidrio. Una vez que el vidrio adquiere su forma, se pinta a mano. En cuanto a la pintura, contenía cobre y plomo, mezclados con una pequeña cantidad de orina. Se utiliza como diluyente de óxidos metálicos y mejora su fusión con el vidrio durante la cocción, garantizando el resultado perfecto de un trabajo arduo. El imperio egipcio fue uno de los más grandes en la historia de la humanidad. Los faraones tenían un poder y una influencia ilimitados, por lo que algunas de sus acciones estuvieron al borde de la locura. Pepi II comenzó su reinado a la edad de 6 años, ocupando el lugar de su hermano mayor Menenrep-Inerney. Los científicos suponen que gobernó un poco más de 30 años, pero fue un líder pasivo, con poco impacto en el imperio egipcio. Al mismo tiempo, logró hacer historia debido a su extraño odio hacia las moscas y los escarabajos. Pepi II odiaba sinceramente a los insectos, lo cual se explica por su joven edad. En el momento de asumir el poder, el faraón era un niño, pero sus acciones eran sorprendentes y repulsivas. Para distraer a los insectos de sí mismo, Pepi II mantenía cerca esclavos desnudos, cubiertos de pies a cabeza con miel. Las víctimas de sus miedos estaban cubiertas de cicatrices, úlceras y forúnculos, y algunos de ellos sufrían enfermedades como cólera y malaria. En septiembre de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, Leningrado, ahora San Petersburgo, era la segunda ciudad más grande de la URSS. Tan pronto como el ejército nazi invadió el territorio de la Unión Soviética, Leningrado se convirtió en uno de los objetivos clave. Las tropas estaban decididas y planeaban ocupar la ciudad, pero no pudieron hacerlo durante la campaña militar. Organizando el sitio de Leningrado, lo privaron de suministros, y la única vía de comunicación entre la ciudad y el mundo exterior era una ruta acuática a través del lago Ladoga. La ciudad estuvo bloqueada por las tropas alemanas y finlandesas durante 872 días. Durante este período, los residentes de Leningrado experimentaron una de las hambrunas más terribles en la historia de la humanidad. En poco más de 2 años, la población de la ciudad se redujo a 1/3 y fue de menos de 800,000 personas. Con la llegada del invierno, no había alimentos, madera, carbón ni gas en la ciudad. La gente sobrevivía en el intenso frío sin comida y encendía fuego sacrificando sus pertenencias. Cada día, la situación empeoraba y la gente cada vez regresaba menos a casa. Inicialmente, esto se asoció con sus intentos de escapar de la ciudad sitiada, pero pronto la cantidad de carne en el mercado comenzó a aumentar. El repentino aumento en la oferta no asustó a nadie, ya que se informó que era carne de caballo y perro, pero ahora es evidente que los residentes del Leningrado sitiado tuvieron que recurrir al canibalismo, literalmente comiéndose a sí mismos. Oficialmente, durante este periodo se registraron más de 2,000 casos de canibalismo, pero en realidad hubo muchos más. Adolf Hitler fue un personaje terrible y posiblemente el peor en la historia de la humanidad. El dictador nazi llevó a cabo una dura campaña contra los judíos que culminó con la Segunda Guerra Mundial. 6 años de intensas batallas destruyeron países, arruinaron la economía y se llevaron la vida de millones de personas. Ha pasado bastante tiempo desde la muerte del líder de la Alemania nazi, pero solo ahora se han descubierto hechos que hacen ver a Adolf Hitler bajo una nueva luz. Se ha sabido que el dictador nazi
Nazi amaba las películas de Disney. Prohibió ver películas estadounidenses debido al antiamericanismo artificialmente creado, pero consideraba Blancanieves y los 7 enanitos de Disney como la mejor película animada. Durante una visita a Alemania en 1938, Roy Disney, uno de los fundadores de la compañía Walt Disney, vendió Blancanieves al Ministerio de Propaganda nazi. Se sabe que ningún alemán pudo verla, ya que la copia fue entregada inmediatamente al Führer y se mostró en su cine privado. Cuando Adolf Hitler era estudiante, disfrutaba de crear pinturas y dibujaba personajes de Disney. Incluso después de convertirse en dictador de la Alemania nazi, no abandonó su pasatiempo y continuó dibujando. Todos los días después de cenar veía dibujos animados, pero esto no lo hizo una persona más amable. No hace mucho, el director de una universidad noruega descubrió dibujos de Adolf Hitler fechados en 1940. Los personajes de Blancanieves y los 7 enanitos, Tímido y Doc, con la firma del Führer, así como un boceto inacabado de Pinocho, confirman su amor por Disney. El análisis de la pintura y la caligrafía confirmó que no era una falsificación, pero es difícil creer que un líder cuyas acciones llevaron al inicio de la Segunda Guerra Mundial pintara cuadros y dirigiera un ejército casi al mismo tiempo. Hoy en día, la incubadora es una parte integral de cualquier hospital. Estos dispositivos ayudan a salvar las vidas de bebés prematuros, dándoles una oportunidad para el futuro. Las incubadoras aparecieron gracias a los extraños y en cierto modo controvertidos esfuerzos de una persona. Martin Cooney fue un médico estadounidense que trabajó y estudió con el doctor Pierre-Constant Boudin, considerado el fundador de la medicina neonatal moderna. Martin desarrolló el primer concepto de incubadora en 1897 y lo presentó al mundo. Los médicos no apreciaron el invento y se negaron a usarlo. Entre las razones de su indecisión estaban la alta mortalidad de los bebés prematuros, así como el alto costo de crear una incubadora, que en ese momento era de aproximadamente $75,000. Martin usó la incubadora para salvar a su propia hija y no dudaba que su tecnología sería aprobada y reconocida en todo el mundo, tarde o temprano. Sabiendo que a la gente le gusta observar algo extraño, organizó varias exhibiciones en Coney Island, donde mostró a bebés prematuros viviendo en incubadoras. La gente pagaba generosamente para ver esto, lo que permitió a Martin reunir el dinero necesario para continuar trabajando con el mecanismo desarrollado. Se estima que durante su carrera, el médico salvó entre 6.500 y 7.000 bebés. Con el tiempo, se demostró que Martin no tenía educación y ninguna institución educativa pudo confirmar sus palabras. Algunos lo acusaban de inhumanidad hacia los bebés que utilizaba, como si fueran animales en un zoológico, mientras otros lo honraban como un salvador. Martin observó el principio de funcionamiento del aparato en una exposición agrícola, donde se mostraba una incubadora para huevos de gallina. Considerando que se podía hacer lo mismo con los humanos, ensambló una caja de plexiglas y conectó un tubo de oxígeno a ella. Regulando la temperatura, la humedad y el nivel de oxígeno, logró resultados asombrosos y dio a los bebés prematuros una oportunidad de vida y un futuro feliz. La Segunda Guerra Mundial fue el evento más terrible y significativo en la historia de la humanidad, no solo por el conflicto, sino también por sus consecuencias. Como es sabido, el curso de la guerra cambió después de que el ejército de EEUU utilizara el bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. A pesar de las catastróficas consecuencias, los residentes locales rápidamente eliminaron todo lo que dejaron las bombas, pero se enfrentaron a un espantoso espectáculo. Se trata de las sombras negras de personas, así como de algunos objetos destruidos en la explosión. Se habla de niños y sus bicicletas, parejas y sus automóviles. Pronto este fenómeno recibió su propio nombre, sombras de los muertos. Sirven como un vívido recordatorio de lo que hicieron las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Los científicos creen que las sombras de Hiroshima son un efecto resultante de la radiación lumínica durante la explosión nuclear. El fenómeno es similar a la aparición de una sombra normal. Un objeto bloqueó la superficie detrás de él del camino de la radiación. En una explosión atómica, la radiación es tan fuerte que muchas superficies cambian de color y propiedades. Las personas desprotegidas que se encontraban dentro del radio de afectación de la radiación lumínica sufrieron quemaduras hasta el carbonizado, dejando sombras no quemadas. Algunos de ellos sobrevivieron, pero poco tiempo después murieron a causa de las lesiones y quemaduras. Casi 80 años después de la explosión, algunas sombras aún existen, recordándonos las terribles consecuencias creadas por la guerra.
Todos conocemos bien el whisky Jameson y lo valoramos por su rico sabor, pero la historia de uno de los miembros de la familia fundadora de la compañía te horrorizará. James Sligo Jameson era el bisnieto del gran John Jameson, quien fundó la compañía de whisky en 1780. Era heredero de la fortuna y, como muchos ricos, era un aventurero. James tenía suficiente dinero para embarcarse en una expedición acompañado de famosos exploradores. En 1888 se unió a una expedición por el África Central. Estando en el Congo, cometió un acto verdaderamente horrible. Los detalles de este evento varían un poco según la fuente. Jameson, su esposa y el traductor lo describieron de diferentes maneras, pero todos ellos testificaron que James comandaba la columna trasera de la expedición en una región conocida por el canibalismo. Al parecer, el hombre quería ver personalmente el canibalismo entre los lugareños y pagó 6 pañuelos por una niña esclava de 10 años. Posteriormente, la ataron a un árbol y la entregaron como comida a los caníbales que habitaban en esa región. James no solo observó el suceso, sino que también usó acuarelas para hacer bocetos que representaban la acción. El hombre murió en agosto y unos años más tarde fue acusado de un acto que la compañía productora de whisky intentó ocultar cuidadosamente. La esposa de James y periodistas publicaron una carta en la que el hombre informaba sobre la calumnia. No había hecho todo lo mencionado anteriormente, sino que simplemente se convirtió en un testigo accidental de la crueldad de los caníbales, perdiendo una apuesta con un árabe que afirmaba que la gente en el Congo carecía de humanidad. Al mismo tiempo, otros presuntos implicados en el crimen confesaron lo sucedido, lo que prueba la culpa de Jameson y su fetiche por el canibalismo. Si se le pide a alguien que escriba una lista de las peores personas en nuestra historia, sin duda incluiría a Genghis Khan. No hay duda de que todos conocen el nombre de este hombre, quien formó el Imperio Mongol. El mayor líder militar se hizo famoso por sus hazañas en el siglo XII y logró unir varios grupos de tribus mongoles, convirtiéndolos en el estado más grande de la historia de la humanidad. Genghis Khan fue un dictador cruel, gobernando tierras desde el Océano Pacífico hasta el Mar Báltico. Durante el apogeo del Imperio Mongol, fue despiadado con otros pueblos, invadiendo tierras extranjeras, saqueaban y mataban a los residentes locales, capturando nuevos territorios. Durante su existencia, el imperio cubrió el 22% de la superficie del planeta, resultando en la muerte de más de 40 millones de personas. Sorprendentemente, los mongoles invadieron tantas tierras que esto afectó el cambio climático. Durante el período de acciones militares activas dirigidas a la conquista de territorios, los mongoles mataron a tantas personas que dejaron tierras quemadas. Con la despoblación, la tierra se limpió, permitiendo que los árboles crecieran nuevamente, formando bosques enteros. Según estimaciones de científicos, las acciones del Imperio Mongol llevaron a la eliminación de 700 millones de toneladas de carbono en la atmósfera. Genghis Khan es la única figura histórica que ha influido en el clima, pero para hacerlo tuvo que privar de la vida a millones de personas. ¿Valen tales sacrificios la prevención del calentamiento global? Independientemente de la nacionalidad, cultura y preferencias musicales, todos hemos oído hablar de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart fue y sigue siendo uno de los compositores más grandes y talentosos en la historia de la humanidad. A pesar de que el virtuoso austriaco vivió solo 35 años, fue un maestro en todos los sentidos de la palabra. Mozart comenzó a escribir música desde niño y su fenomenal oído musical, memoria y capacidad para improvisar le permitieron convertirse en el miembro más joven de la Academia Filarmónica de Bolonia a los 14 años. Han pasado siglos desde la muerte de Mozart, pero sus obras siguen siendo populares y tienen una buena reputación. Muchos podrían pensar que una persona de ópera es un ejemplo a seguir. Sí, esta persona siempre está bien vestida, se comporta decentemente y escucha música clásica. Pero todo esto no se aplica a Mozart, ya que su personalidad fue controvertida a lo largo de su carrera musical. El compositor escribió varias canciones dedicadas a temas vulgares. Por ejemplo, en 1782 escribió un canon a 6 voces con un título bastante indecente. Cuando el editor recibió la obra, no solo quedó impactado, sino que decidió cambiar la letra de la canción, haciéndola más amigable para las personas. Otra canción de Mozart estaba dedicada a cómo ir al baño sin levantarse de la cama. Algunas de sus obras las escribió para amigos, mientras que con otras provocaba abiertamente a quienes debían leer el texto. Es sorprendente que una persona con un gusto musical refinado pudiera escribir tales cosas, pero el hecho permanece.
Thomas Edison, un inventor y empresario estadounidense, recibió reconocimiento universal. A lo largo de su carrera, obtuvo 1.093 patentes en los Estados Unidos y más de 3.000 en otros países del mundo. Thomas Edison es considerado el creador del fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido. Además, el inventor perfeccionó el teléfono y el telégrafo, creó una de las primeras versiones comercialmente exitosas de la bombilla incandescente y propuso usar la palabra hola al inicio de las conversaciones. Thomas Edison creó muchas cosas útiles, pero, como cualquier otro inventor, tuvo varios fracasos comerciales. El más notable fue la venta de muñecas fonográficas aterradoras. En 1877, Thomas desarrolló una muñeca original, que era una niña de 22 pulgadas con un fonógrafo extraíble en miniatura que reproducía una canción infantil. En 1890, la compañía de Edison desarrolló la muñeca y comenzó su producción en serie. El juguete fue revolucionario, ya que tenía dimensiones relativamente pequeñas y un fonógrafo que permitía escuchar poesías. Para activar el mecanismo, el niño solo tenía que girar el mango en la espalda de la muñeca, después de lo cual comenzaba a cantar. Podría parecer que tal invención revolucionaria se vendería en grandes cantidades, pero en realidad no fue así. Los experimentos y el desarrollo llevaron varios años, pero la venta duró solo 6 semanas. La muñeca fonográfica de Edison fue un fracaso comercial, ya que no a todos les gustaba girar el mango para activar el canto. Además, los discos de cera en forma de anillo se desgastaban, se agrietaban y deformaban rápidamente. Otro factor disuasorio fue la voz de las muñecas, que causaba miedo en los niños y era más adecuada para películas modernas de terror. Como es bien sabido, la bandera de los Estados Unidos de América es la más popular en el mundo. Al mismo tiempo, no todos conocen la asombrosa historia de su origen. La bandera de barras y estrellas fue diseñada por el diseñador estadounidense Robert Heft. Nació en 1942 en la ciudad de Saginaw, estado de Michigan, pero pasó toda su infancia en Lancaster, Ohio, donde fue criado por sus abuelos debido al divorcio de sus padres cuando era un niño pequeño. Un profesor de historia estadounidense, Stanley Pratt, dio a la clase la tarea de crear un proyecto que mostrara su amor y respeto por la historia. Robert, que tenía 17 años, decidió cambiar el diseño de la bandera estadounidense, pero recibió una calificación de insuficiente. Después de discutir con el profesor, el estudiante acordó que recibiría una calificación más alta si su bandera era aprobada por el Congreso de los EU. En ese momento, América estaba compuesta por 48 estados, pero Robert no dudaba que Alaska y Hawái se unirían a ellos más tarde o más temprano, por lo que creó una bandera con 50 estrellas. Esta fue una de las razones por las que el profesor le puso una mala nota, pensando que el alumno había cometido un error. Pronto, Robert presentó su diseño de bandera al presidente Dwight Eisenhower personalmente. Sorprendentemente, el proyecto del estudiante fue aprobado y elegido entre más de 1.500 diseños. Para el Día de la Independencia de 1960, la bandera fue oficialmente adoptada como la bandera nacional. Poco después, Robert regresó a la escuela secundaria de Lancaster y el profesor cumplió su promesa, aumentando la calificación por el proyecto realizado. Algunos intentan disputar esta historia y creen que es simplemente una falsificación, pero es poco probable que puedan probar lo contrario. Hoy en día, al dirigirse a una biblioteca o una librería, es poco probable que se encuentre un libro con encuadernación en cuero natural. Incluso, si se logra encontrar uno, se puede constatar que es solo una variedad de material sintético. Sin embargo, los libros con encuadernación en cuero natural existen, y en tiempos en los que era la norma, se utilizaba precisamente este material. Además, este cuero no era simplemente auténtico, sino natural hasta el horror. En algún momento de nuestra historia, se utilizó la piel humana para zapatos y libros, una terrible verdad de la que pocos querrían hablar. La antropodermia es una encuadernación de libros que utilizaba la piel humana. Hoy en día, esta técnica ya no se utiliza, pero en los siglos XVII al XIX fue bastante popular y estaba íntimamente relacionada con la práctica de curtir la piel después de la disección del cuerpo del donante. La fabricación de la piel para las cubiertas de los libros era similar a los métodos de procesamiento más modernos. La única diferencia era que en lugar de la piel de animales, se utilizaba carne humana. Para la producción de encuadernaciones de cuero natural, se utilizaban criminales ejecutados y convictos.
basándose en la idea de que ya no la necesitarían. Algunos libros con este tipo de encuadernación original todavía están en circulación, y esto no puede dejar de ser aterrador. Es espantoso imaginar la reacción de las personas si supieran que sus cuerpos y piel serían utilizados para cubrir libros. Si tienes problemas con los dientes, hoy en día esto se resuelve fácilmente. En su ausencia, se pueden utilizar dentaduras postizas, disponibles en cualquier clínica médica. Sin embargo, no muchos conocen la historia de terror de las dentaduras postizas y, créanme, es bastante horrible. Hoy en día, para la fabricación y elaboración de dentaduras postizas, se pueden utilizar diversos materiales, como porcelana o resina compuesta. En los años 1800 y principios de 1900, estos materiales y tecnologías de producción de dentaduras postizas no eran conocidos, pero las personas, como ahora, perdían dientes. Esto podría ser el resultado del consumo de azúcar, métodos peligrosos de blanqueamiento dental y la falta de conocimiento sobre la higiene bucal. Anteriormente, las personas perdían dientes con mucha más frecuencia y cada vez que esto sucedía, tenían que buscar formas de resolver este problema. Para las personas adineradas e influyentes de esa época, la solución era simple: tomar los dientes de los difuntos, que ya no los necesitaban. Pronto, este fenómeno recibió su propio nombre: dientes de Waterloo. Los médicos extraían los dientes de los soldados caídos en los campos de batalla, después de lo cual los adquirían los ricos. También obtenían dientes de personas pobres, dispuestas a extraérselos a cambio de una pequeña recompensa monetaria. También se utilizaron marfil, madera y dientes de animales como materiales para las dentaduras postizas. Obviamente, ninguna de estas opciones parece aceptable ahora, pero es parte de nuestra historia. Sin duda, muchos desconfían de las niñeras y educadoras, ya que trabajan por dinero con niños que nunca han visto antes. Después de la historia de Minnie Dean, tu actitud hacia ellas se volverá aún más escéptica. Wilhelmina Dean es la única mujer en la historia de Nueva Zelanda que fue ejecutada. Otras mujeres fueron declaradas culpables de crímenes y sentenciadas a muerte, pero finalmente sus sentencias se suavizaron. A mediados del siglo XIX, muchas personas se dedicaban al cuidado de niños, y Minnie Dean no fue la excepción. En 1872, se casó con el dueño de un pequeño hotel y, enfrentando dificultades financieras, la familia se mudó a Winton. Mientras Charles Dean se dedicaba a la cría de cerdos, su esposa se convirtió en niñera, acogiendo a niños no deseados por una pequeña tarifa. En ese momento, tener hijos fuera del matrimonio se consideraba algo vergonzoso, por lo que se crearon granjas de bebés, lo que proporcionó a la mujer un flujo constante de clientes. En diferentes momentos, Minnie Dean tenía a su cargo entre 3 y 9 niños. En el siglo XIX, la mortalidad infantil era un fenómeno natural, por lo que a nadie le sorprendió que varios niños murieran bajo el cuidado de Minnie. Tras una investigación, la policía concluyó que no había nada criminal en los sucesos, pero la gente pensaba de otra manera y acusaba a la niñera de crímenes contra los niños fallecidos. En 1889, un bebé de 6 meses a cargo de Minnie murió. Poco después, otro niño falleció y las autoridades se vieron obligadas a investigar y conocer las condiciones en que se mantenían a los niños. Los crímenes cometidos por mujeres no eran raros y a menudo se volvían sensacionales, pero no se pudo acusar a Minnie, ya que la policía no pudo encontrar pruebas de su participación en los hechos. En 1895, la policía detuvo temporalmente a la mujer para registrar su casa. En el jardín les esperaba un hallazgo aterrador: 3 cuerpos de niños. Uno de los niños había sido envenenado con medicamentos y otro estrangulado. Según se informó, muchos no se asustaron y al entregar a sus hijos a Minnie Dean, aseguraban sus vidas por una suma considerable. La investigación demostró que no solo mostraba una inclinación hacia la violencia, sino que también drogaba a los niños con sustancias prohibidas. El abogado de la mujer intentó probar su inocencia y convenció al tribunal de que simplemente había escondido los cuerpos, temiendo el debate y la desconfianza. A pesar de esto, el tribunal la declaró culpable y el 12 de agosto la mujer fue ejecutada por ahorcamiento. En la actualidad, Minnie sigue siendo un personaje en el folclore neozelandés. Algunas leyendas afirman que en su tumba nunca crecerán flores. No sé si esto es cierto, pero el nombre de Minnie Dean ha entrado en la historia como uno de los más horribles y vergonzosos. La religión es una de las cosas más complejas y fascinantes en el mundo moderno. No siempre fue así, ya que en el pasado, el Papa llevó sus creencias religiosas tan lejos que casi provocó una pandemia.
En 1227, la Iglesia Católica fue liderada por Gregorio IX, quien creía que los gatos llevaban una esencia demoníaca. Desconfiaba tanto de los animales amables e inofensivos que decidió exterminarlos. Debido a su enorme influencia en la sociedad, Gregorio IX convenció a la gente de la necesidad de este paso. Cuando la peste comenzó a azotar durante el reinado del Papa, se convenció aún más de la corrección de sus acciones. Gregorio IX supuso que todo esto era obra del diablo, enojado con él por la cruzada organizada contra los gatos. Sin dudar de la corrección de sus acciones, el Papa redobló sus esfuerzos para eliminar a los gatos y la dependencia de la sociedad de las mascotas domésticas. Los gatos negros causaban una ira particular contra él, ya que se creía que eran ellos quienes llevaban el espíritu del diablo. Los científicos de esa época descubrieron que la peste era causada por pulgas que vivían tranquilamente en el pelaje de ratas y ratones. Los gatos mantenían bajo control la población de roedores, pero las acciones del Papa llevaron a que las pulgas se multiplicaran libremente y la peste se volviera cada vez más peligrosa. Y eso es todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden calificarlo, suscribirse al canal y hacer clic en la campana. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.